y se ha adjudicado el transporte aéreo a Air Nostrum por 2.117.000 euros, con IVA incluido. Creo que es importante la recuperación del transporte. Yo no voy a insistir mucho más, pero la situación que encontramos en el mes de julio era una situación absolutamente caótica, porque de golpe y porrazo nos quedamos sin transporte aéreo y sin transporte escolar, como consecuencia de las decisiones que se tomaron en virtud con la convocatoria anterior y con las sentencias judiciales, y ha habido que ir resolviendo, poniendo en pie pues lo que, a mi juicio, era una importante demanda, ¿no? Que además en estos meses la he notado, la demanda, porque ha habido mucha gente que me ha preguntado y me ha dicho, oye, ¿cuándo se va a poder volver a volar a Extremadura y desde Extremadura? Y en 6 meses hemos resuelto el problema, que era un problema grave. O sea, en agosto se cierra el aeropuerto y en apenas 5 meses se va a volver a abrir a todos los efectos, ¿no? Y yo creo que eso es para que también nos felicitemos, y agradezco además la apuesta que hace la empresa. No debe de ser muy sencillo, puesto que solo se ha presentado una empresa. Si fuera un chollo, se hubieran presentado montones de ellas, ¿no? Pero es de agradecer el que hagan esta apuesta por Extremadura, y creo que tanto para salir como para venir, fundamentalmente para estos segundos, es una muy buena noticia, ¿no? Ya me parece que os he contado en algún momento la cifra de vuelos que se producen desde el aeródromo de Mérida con ocasión del Festival de Teatro Clásico durante el verano. O sea, que hay demanda para el transporte aéreo y tenemos que felicitarnos de poder dar ya a partir de las próximas semanas o meses una respuesta definitiva. Calculo que, como es un mes a partir de la firma, pues la fecha que se está barajando puede parecer la idónea, pero tiene que ser la empresa también la que lo garantice, la que lo asegure, ¿no?